Hola, buenas tardes a todos. Es para nosotros un placer seguir en contacto con vosotros a través de nuestra plataforma SEDO Online. Espero que hayáis tenido un estupendo fin de semana. Ya nos queda menos. A partir de esta semana creo que podremos empezar a salir a dar un paseo y hacer un poco de deporte, con lo cual estamos muy contentos y muy motivados. Hoy tenemos la gran suerte de tener a Vanessa Paredes con vosotros. Para mí es un doble placer, ya que es una gran ortodoncista y además de la Universidad de Valencia, a la cual, que, como muchos sabréis, le tengo especial cariño, ya que es la universidad en la que me he formado y ha sido mi cuna ortodóntica. Deciros de Vanessa Paredes, que es licenciada en odontología por la Universidad de Valencia, es máster en ortodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora del máster de la Universidad de Valencia, profesora titular de dicha universidad y ha recibido un montón de premios. El premios de la SEDO, el Morillón, el Canut, el Carol, y ha recibido también el premio de la Sociedad Americana al Mejor Caso Clínico. Bueno, yo creo que su conferencia nos va a encantar y además es una primicia porque es la conferencia que iba a dar en la americana. Nos va a hablar de TATS y control vertical. Tips para usar los TATS en el control vertical. Como siempre, cuando acaba Vanessa, habrá un turno de preguntas que siempre es magníficamente coordinado y moderado por Ignacio García Espona y Eduardo Espinar. Podéis ir a la plataforma, hacer una pregunta y la hacéis sin ningún problema. Deciros que el miércoles tenemos la gran suerte de tener a un team extraordinario. Creo que es top mundial, os diría, en extrusión forzada. Y no son otros que Óscar González, Saúl González y Belén Solano. Y nos hablarán del protocolo que han publicado recientemente para hacer una extrusión forzada ortodóntica. No os podéis perder estas conferencias porque es un programa excepcional. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos y os dejo con Vanessa. Nos vemos pronto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico de la SEDO que me haya invitado a dar esta charla y también, pues bueno, aplaudir esta iniciativa de estas charlas online que hacen que durante por lo menos esta hora que estamos aquí no estemos pendientes de, bueno, la tragedia que estamos viviendo. Espero que todos vosotros estéis bien y vuestras familias también. Así que sin más, voy a proceder a comenzar con mi charla. Para aquellos que no me conozcáis, bueno, pues soy profesora titular de la Universidad de Valencia y profesora del máster de ortodoncia que dirige el profesor José Luis Gandía. Esta es nuestra última foto que, como podréis adivinar, corresponde a estas últimas Navidades. Desde aquí mando un saludo a todos mis alumnos, sobre todo a los mayores, a los que están a punto de acabar, que están muy nerviosos porque, pues bueno, esta situación es un poco desconcertante para todos. En la foto de la derecha también está la doctora Verónica García, que es la autora de todos los dibujos que vais a ver durante esta presentación. Y bueno, también felicitarla porque acaba de ser mamá, también en tiempos muy difíciles, pero ha ido todo fenomenal, así que comenzamos. En el año ya 2018, nuestro grupo de investigación de la Universidad de Valencia, que somos un grupo muy activo y que publicamos mucho, publicamos ya un estudio que se fue publicado en la revista Angle Orthodontics sobre el tema más citado en los últimos años en las revistas de ortodoncia. Repetimos de nuevo ese estudio recientemente con una tesis del doctor Iñaki Aura y publicamos hace unos meses en el American Journal of Orthodontics otro artículo al respecto. Las conclusiones que llegaban a ambos artículos es que el tema más citado en los últimos años en las revistas de ortodoncia son microtornillos, TATS, microimplantes, como queramos llamarlo. Por lo tanto, yo creo que es una realidad, que son unos elementos auxiliares que nos están facilitando muchos tratamientos y que están convirtiendo muchos tratamientos de ortodoncia que son muy complejos en algo más sencillos. Por lo tanto, en esta charla de hoy voy a intentar dar lo que está tan de moda hoy en día en las charlas, en los cursos que hacemos, una serie de tips, trucos, perlas, pero también voy a dar errores. Errores porque me gusta cuando oigo una charla o veo presentaciones de compañeros, ver errores que cometen y cómo aprender de ellos.
por si yo los cometo, saber que, bueno, pues que otras personas lo están cometiendo y sobre todo para aprovechar y aprender de mis propios errores y de compañeros. Por lo tanto, en esta charla voy a dar una serie de tips, trucos, perlas, como queráis llamarlo cada uno de vosotros, para tratar diferentes problemas verticales de una manera, como dice el título de mi charla, segura, eficaz, rápida y sobre todo sin colaboración, ya que todos los pacientes que voy a presentar son pacientes adultos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para que los TATS nos ayuden al control vertical? Pues en primer lugar voy a dividir en dos partes la charla. TATS a nivel posterior y TATS a nivel anterior. Y durante la charla vais a ver casos con ortodoncia lingual, vestibular, enseñaré algunas fotos de alineadores, porque yo creo que al final somos ortodoncistas y lo que tenemos que tener claro es la biomecánica, cómo funciona la ortodoncia, cómo saber mover dientes y saber de biomecánica, independientemente de la técnica que estemos utilizando. Por lo tanto, voy a comenzar con los TATS a nivel posterior para corregir la mordida abierta, pero luego veremos que en algunas ocasiones también podemos corregir la sobremordida. Los TATS a nivel posterior pueden colocarse en 4 áreas diferentes, como vemos en la pantalla. A nivel de la sutura palatina, a nivel de la cresta infracigomática, a nivel de la zona vestibular y palatina de los molares superiores o inferiores, en mi caso voy a hablar de los superiores, y a nivel de la tuberosidad maxilar o también llamada zona retromolar. Voy a centrar mi charla en las dos últimas, es decir, en la zona vestibular y en la zona palatina de los molares superiores y por último la tuberosidad maxilar. Por lo tanto, en estas zonas siempre hablaremos de anclaje directo, es decir, no de indirecto, que se usa para otro tipo de tratamientos. Yo en mi caso hablaré siempre de anclaje directo. Si vemos la última revisión sistemática publicada sobre la intrusión de molares con TATS a nivel posterior, esta revisión sistemática publicada en la revista Progress in Orthodontics se centra en 3 aspectos. Este tratamiento consigue una rotación del plano oclusal superior, en ocasiones consigue una anterorrotación mandibular y en ocasiones produce una reabsorción radicular. Tengo que decir que todos estos artículos que voy a enseñar durante la presentación, cualquiera de vosotros que los necesite, se los podemos hacer llegar se los puedo hacer llegar por correo electrónico sin problema. Con lo cual, centrándonos en estos 3 aspectos, estos 3 key points, vamos a ver nuestra primera paciente. Mi primera paciente es Teresa, que viene a la clínica. Podéis ver que está sonriendo, no está con la boca abierta, está con la boca cerrada y presenta una gran mordida abierta. Tiene además el tabique nasal desviado, tiene el mentón desviado también y las líneas medias no son coincidentes. Por lo tanto, Teresa además presenta una clase 3, una cara de clase 3 y no quiere ningún tipo de tratamiento de cirugía ortognática, quiere solo ortodoncia. A nivel intraoral vemos que es una clase 3 molar, canina, con una mordida abierta de premolar a premolar, con discrepancia osodentaria negativa tanto superior como inferior y con falta de coincidencia de las líneas medias. Si vemos su panorámica y su teleradiografía lateral de cráneo inicial, vemos que se trata de una clase 3 esquelética con un patrón dolicofacial y además el periodoncista nos dice que presenta una lesión vertical a nivel del 27, con lo cual nos va a condicionar ya un poco nuestro tratamiento. El diagnóstico lo tenemos claro y le planteamos como tratamiento colocar microtornillos a nivel de la zona de molares, tanto por vestibular como por palatino. También me planteo en ese momento hacer extracciones de los cordales, pero no puedo quitar el 28, ya que el periodoncista me dice que prefiere que quite el 27 debido a que existe un problema periodontal severo y que mesialice el 28, con lo cual ahí ya me está un poco complicando ya mi idea original de tratamiento.
Las opciones de localización de los microtornillos, yo traté a esta paciente, como veis en el dibujo de la izquierda, dos microtornillos por vestibular y uno por palatino. Ahora mismo no lo haría así, no lo hago así, de hecho, el caso este ya está en retención 2 años y ahora mismo estoy tratando simplemente con 2 microtornillos, uno por vestibular y uno por palatino, lógicamente alternando, uno en mesial y otro en distal. Tenemos que tener en cuenta que en este caso no coloqué microtornillos en la arcada inferior. Primero porque la curva de SPE no estaba invertida como la superior y además porque hemos visto en la revisión sistemática que se produce una anterorrotación mandibular que todavía es mayor si colocamos microtornillos en la arcada inferior y por lo tanto nos va a mejorar la mordida abierta, pero nos va a empeorar mucho la clase 3. De hecho, si veis la mayoría de case reports que hay publicados sobre esta técnica, muchos son clases 2 y hay pocas clases 3, porque lógicamente esta anterorrotación no va a ser beneficiosa para las clases 3, al revés, va a beneficiar siempre a las clases 2. Por lo tanto, voy a enumerar y voy a describir brevemente cada uno de estos 8 puntos, 8 claves de éxito con este tipo de tratamiento. En primer lugar, la calidad de encía, de hueso y anatomía. En todos los pacientes va a haber un factor personal que va a influir mucho en el éxito o fracaso del microtornillo. Factores personales como enfermedades crónicas que tenga el paciente, que afecten a la calidad de su hueso. Factores como hábitos, el tabaco, sabemos que es uno de los hábitos que peor nos va a venir para este tipo de pacientes. Pero si vemos la literatura clásica, bueno, no tan clásica, perdón, pero un artículo que ya tiene unos años de Ludwig, en el cual determinó cuáles eran las zonas seguras y no tan seguras de vestibular y palatino para colocar los microtornillos, he marcado en la foto de la derecha la zona ideal para colocar el microtornillo de mi paciente, a nivel que sería la unión mucogingival. A nivel de la cara palatina, también he dibujado la arteria palatina, que sabemos que es la zona más peligrosa. Una arteria palatina central que tiene una serie de ramificaciones que siempre debemos evitar, poniendo el microtornillo bien por arriba o bien por abajo. En segundo lugar, podemos usar, siempre vamos a cursos y hay profesionales que usan un destornillador manual, otros mecánico, que ahora lo veremos. Importante el torque de inserción y, por supuesto, la habilidad del ortodoncista. Al principio de poner microtornillos estamos todos más nerviosos y no tenemos esa destreza manual que con los años y con los casos vamos adquiriendo. En este caso vemos cómo podemos utilizar tanto el micromotor angulado como el destornillador manual de cualquier casa comercial, realmente con la que nos sintamos más cómodos. En este vídeo de otro paciente veis cómo estoy poniendo un microtornillo con el destornillador manual en la zona vestibular del molar para corregir también otra mordida abierta y veis cómo voy poco a poco colocando el microtornillo. En este caso es un microtornillo de 10 milímetros de longitud y también es importante saber el diámetro, que en este caso es de 2 milímetros. Voy poco a poco colocando con un poco de anestesia infiltrativa para que el paciente no tenga esas molestias, con un torque de 10 newtons, un torque muy bajo. Lógicamente, con el destornillador manual no puedo medir el torque, eso lo mido con el mecánico. Hacemos una inserción perpendicular, esta vez por palatino, como estáis viendo desde el lado contrario del paciente, nos sentamos en el lado contrario y poco a poco, y se queda muy fijo el tornillo, incluso veréis en el vídeo que hasta cuesta retirar el destornillador cuando ya hemos en este momento fijado el tornillo. Una vez ya lo tenemos, de una manera muy rápida con una cadeneta, paso la cadeneta, en este caso de vestibular a palatino, veis el tornillo del otro lado ya puesto, y la cadeneta va a ir haciendo su efecto. Esa cadeneta muchas veces la cubrimos de composite para evitar que se meta dentro del espacio periodontal. También, y ya lo he dicho, creo que uno de los factores de éxito es colocar un tornillo, sobre todo de una longitud adecuada. Cuando hablo muchas veces con colegas que me dicen que fracasan sus microtornillos, muchas veces es porque están utilizando microtornillos más cortos de lo deseable.
Al principio nos da mucho miedo y siempre que pecamos un poco de utilizar un tornillo corto. Pero el tornillo corto, si además el espesor de mucosa del paciente es grande, va a hacer que no lleguemos a hueso y por lo tanto ese tornillo acabe cayéndose. También, y para mí es de lo más importante, saber de biomecánica. La biomecánica es lo que va a hacer que nuestros tratamientos fracasen o tengan un éxito absoluto. Aquí veis en el vídeo, tanto desde vestibular como por palatino, como con una intrusión pura, va cambiando el plano oclusal superior y se va cerrando la mordida abierta, sin necesidad de elásticos anteriores ni hacer nada más. Tenemos que tener en cuenta que la intrusión pura se consigue cuando la fuerza desde vestibular es igual que la fuerza desde palatino, porque si ejercemos más fuerza de un lado que de otro, lo que hacemos es inclinar el molar, produciendo contactos prematuros que lo que van a hacer todavía es abrir más la mordida. En este otro caso, vemos que la biomecánica, al fin y al cabo, es biomecánica. Veis a la izquierda una foto con brackets y a la derecha una foto con alineadores. Estos tratamientos que estamos viendo tanto hoy en día en muchos cursos y en las redes sociales. Realmente la biomecánica es la misma. El propio alineador hace de tope, como el tope oclusal que ponemos en nuestros molares con la cadeneta, y se va intruyendo. Por lo tanto, en un lado veis un paciente con brackets y en la derecha un paciente con alineadores. Pero la biomecánica de tratamiento es exactamente la misma. También, a veces, en vez de una sola cadeneta, podemos coger dos cadenetas. Una desde vestibular y otra desde palatino. Eso ya va un poco a gusto. A mí siempre me gusta hacer una sola cadeneta, pero tenemos el riesgo de que si el paciente mastica mucho se pueda fracturar. Os voy a dar dos tips y es, en primer lugar, poner el composite, como os he dicho, para evitar que la cadeneta deslice y se meta dentro del espacio periodontal, lo cual puede producir molestias al paciente. Y a lo mejor el composite sí que se puede desgastar al comer. Y yo muchas veces, como veis en la foto inferior izquierda, lo que hago es colocar botones en la cara palatina y voy enganchando la cadeneta en esos botones. Y así de esa manera evito que la cadeneta deslice. También pongo composite alrededor de los microtornillos para que no le roce al paciente. Dependiendo de la mucosa del paciente, hay pacientes que les roza más que otros. Y en segundo lugar, el segundo truco es que una vez hemos terminado la intrusión, aunque el paciente muchas veces tiene ganas de que le quitemos los microtornillos, yo los mantengo durante un par de meses, ya que si recidiva algo, no tengo que volver a colocarlos. Los mantengo pasivos, les pongo el composite, voy viendo cómo va evolucionando el caso y si los necesito, los tengo ya puestos en la boca. Aunque son fáciles de poner, pero bueno, le evito al paciente pasar por la cita otra vez de tener que poner microtornillos. En quinto lugar, tenemos la inclinación y la distancia a las raíces. Yo creo que en el vídeo es donde mejor se ha visto la inclinación que debemos tener, pero por vestibular es una inclinación totalmente perpendicular, a diferencia de los tornillos que se ponen en la cresta infracigomática, que van tangentes, es otra opción que también podemos utilizar cuando, por ejemplo, queremos distalizar además. Y en la parte interna, la parte palatina, también van con esa inclinación perpendicular. En sexto lugar, tenemos que hablar de la fuerza de carga. La fuerza está alrededor de los 100 gramos. Si la cadeneta está partida, sería 50 por vestibular y 50 por palatino. Tenemos que tener en mente que no por activar muy frecuentemente o por activar la cadeneta de una manera muy fuerte vamos a conseguir mayor efecto, sino que lo que podemos conseguir es una reabsorción del molar, como hemos visto, como efecto secundario la revisión sistemática que he comentado al principio. En séptimo lugar, el tiempo que hay que esperar entre la inserción del tornillo y la activación. Yo si coloco el tornillo y está con una buena integración y no se mueve para nada, lo activo de inmediato. Lo que estoy haciendo ahora muchas veces, en estos casos, es si además extraigo los cordales y si además trabajáis con un equipo multidisciplinar, con un cirujano oral encargado de extraer los cordales, lo hago todo en la misma sesión. Es decir, extraemos cordales y aprovechando la anestesia de la extracción de cordales, se colocan los microtornillos.
De esa manera, la colocación del microtornillo es muy rápida, la anestesia ya tiene el paciente totalmente anestesiado esa zona y le evitamos otra visita. Y lo que creo en octavo lugar, que es súper importante, es siempre hacer un control radiográfico. Debemos hacer un control, ya sea con una panorámica de control, que además nos permitirá ver, yo siempre pido a mitad de tratamiento una panorámica para ver el paralelismo de las raíces, o ya sea con una radiografía periapical, como veis en este caso, para asegurarnos que los microtornillos no están tocando la raíz y están en una distancia suficientemente separada. Este morphing muestra cómo va evolucionando nuestro caso, cómo se va cerrando la mordida abierta, que al principio se abre de repente, cómo usamos elásticos de asentamiento finalmente, y en la vista lateral se abre mucho la mordida, se va intruyendo los molares, cambia radicalmente el plano oclusal y va asentando todo. Se ha corregido la mordida abierta y se ha corregido también la clase 3 molar y canina que presentaba la paciente. Estas son la comparativa de las fotografías de la cara de la paciente antes y después del tratamiento. En la fotografía frontal se ve el cambio tan importante en su sonrisa, cambio en el sellado. Evidentemente la paciente sigue teniendo esa desviación del mentón y desviación de la nariz y esa cara de clase 3, pero hemos corregido la mordida abierta, hemos cambiado totalmente su plano oclusal y se nota muchísimo en la sonrisa y en el perfil. La mejoría es muy importante, el tiempo de tratamiento rondó los 23 meses y la paciente estaba muy satisfecha con los resultados. Aquí vemos la comparativa entre el antes y el después del tratamiento, cómo se corrige la clase 3. Evidentemente la arcada inferior se hizo mucho stripping debido a la discrepancia osodentaria tan grande que presentaba y la curva de SPE superior invertida se corrigió con los microtornillos. Estas son las radiografías finales de tratamiento. Entonces vamos a ver un poco y vamos a repasar lo que habíamos visto en la revisión sistemática que he comentado de este tipo de tratamientos, la única que existe. ¿Ha habido un cambio en el plano oclusal? Pues es evidente que el plano oclusal superior ha cambiado, que era nuestro objetivo. ¿Ha habido una anterorrotación mandibular? Pues en este caso no hubo una anterorrotación mandibular porque no era nuestro deseo la anterorrotación mandibular que iba a empeorar la clase 3. ¿Y ha habido una reabsorción de los molares? Pues no ha habido una reabsorción de los molares, que es algo que también es importante. La panorámica muestra un buen resultado. Hemos mesializado el 28, es decir, en ese caso no se quitó el cordal, se quitó el 7 por indicación del periodoncista debido al defecto periodontal tan grande que tenía. Por lo tanto, en la superposición, por eso puedo decir que ha habido un cambio en el plano oclusal, que lo vemos en la superposición, y también puedo decir que no ha habido una anterorrotación mandibular, porque también lo veo en la superposición. Podemos decir que en este caso no era nuestro objetivo colocar microtornillos en la arcada inferior, pero es una opción también muy buena si queremos conseguir esa anterorrotación. Voy a explicar también cómo corregir las mordidas abiertas colocando microtornillos en la zona de la tuberosidad maxilar, también llamada zona retromolar. Esta zona es quizás más sencilla porque no tenemos riesgo de tocar ninguna raíz, ya que estamos por distal del segundo molar. Esta técnica fue introducida por el doctor Vicente Sada, publicada en la revista JCO, que colabora con nosotros, con el equipo que veis en la fotografía de la derecha, en el máster de ortodoncia lingual de la Universidad de Valencia. Y muchos de los casos que hemos tratado en este máster los tratamos de esta manera. Yo personalmente también he tratado muchos pacientes así. Esto es una mordida abierta, que parece más mordida abierta realmente de lo que es, con su panorámica inicial, y en la teleradiografía lateral de cráneo se adivina la ligera clase 2 esquelética con un patrón mesodólico-facial y la mordida abierta con una curva de SPE superior invertida. En este caso, colocamos nuestro microtornillo en la tuberosidad maxilar y tenemos que tener en cuenta
que, haciendo caso de la biomecánica, nuestro centro de resistencia, es decir, el sitio de tracción del microtornillo, tiene que estar por encima del centro de resistencia del bracket del molar, para de esa manera poder conseguir una intrusión de este molar y, por lo tanto, el cierre de la mordida abierta. Posteriormente voy a explicar todo esto. Esto es el día que cementamos nuestros brackets con los microtornillos colocados en la zona de la tuberosidad, con ortodoncia lingual en este caso. Vamos poco a poco y aquí utilizamos la técnica del doble cable, es decir, cementamos tubos en vestibular de los primeros molares y segundos molares para de esa manera hacer la técnica del doble cable y traccionar desde el microtornillo tanto el primer molar como el segundo molar a la vez. Si el microtornillo está bien integrado en el hueso, puede perfectamente mover estos dos dientes. Vamos a ver, como antes, 8 factores de éxito en la zona de la tuberosidad maxilar. La calidad del hueso y la encía es evidente. Y en este estudio, publicado por nuestro grupo de investigación de la Universidad de Valencia, también en la revista Oral Radiology, lo que hicimos fue analizar una serie de tuberosidades maxilar utilizando TACs, es decir, CBCTs de diferentes pacientes. Y lo que hicimos fue clasificar las tuberosidades según la anchura, la altura y en diferentes tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por lo tanto, deberemos estudiar perfectamente, y en la panorámica se ve muy bien, a qué tipo de tuberosidad corresponde nuestro paciente antes de la colocación del microtornillo. Aquí yo sí que veo totalmente indispensable utilizar el micromotor con el mango angulado, ya que veo muy difícil llegar a la tuberosidad si el paciente no abre mucho la boca. Además, con el angulado es muy fácil, como veremos ahora luego posteriormente en el vídeo. Pero con el manual es verdaderamente complicado colocar el microtornillo totalmente paralelo al segundo molar. Con lo cual, así como en el resto de casos lo veo un poco indiferente, en este creo que es casi obligatorio utilizar este tipo de micromotor angulado. Aquí en el vídeo, otro paciente, veis cómo estoy con el micromotor paralelo al segundo molar, totalmente paralelo, a una velocidad muy baja. Y aquí sí que tengo que utilizar un microtornillo al menos de 12 milímetros, ya que si no, no voy a conseguir llegar al hueso. El torque, en este caso sí que lo puedo medir, tiene que ser entre 10 y 15 newtons, es decir, un torque muy bajo. Y como veis en el espejo, colocar el microtornillo a la máxima distancia del segundo molar. ¿Para qué? En este caso en concreto no nos interesa tanto, pero si estamos tratando una clase 2, nos quede espacio suficiente para poder distalizar el molar. Ya lo dicho, y es una de las causas de éxito que me dice muchas veces la gente de me ha fracasado el microtornillo en la tuberosidad. Y es porque hay que colocar un microtornillo de al menos 12 milímetros. Incluso yo coloco a veces de 14, estudiando, como he enseñado anteriormente en los dibujos, la forma de la tuberosidad. La biomecánica, en este caso, y voy a dar 6 trucos, 6 tips. Si estamos tratando con ortodoncia lingual, como es este caso, en primer lugar, hacer una doblez en el arco para que el paciente no le moleste, pero dejar el arco un poco más largo de lo normal si queremos distalizar ese lado. A la vez, tenemos que cementar tubos o botones en vestibular del primer y segundo molar, ya que vamos a utilizar la técnica del doble cable, es decir, que exista el mismo movimiento por vestibular que por lingual o palatino, y así el molar no se incline. Otro de los trucos es que podemos, al colocar la cadeneta, colocar composite encima del tubo, del hook del tubo, para evitar que la cadeneta se salga, o si no queremos estar poniendo y quitando el composite cada vez, cementar los tubos al revés, con el hook al revés. Porque el composite es verdad que al ponerlo y al quitarlo, a veces al quitar el composite para activar se puede descementar el tubo, y si el hook intentamos con el alicate doblarlo, a veces acaban partiéndose. Con lo cual, un truco que yo a veces hago, acordándote luego evidentemente que tienes que volver a cambiarlos, es colocar el hook al revés, y de esa manera
te olvidas del composite o de tener que doblar el jugo. Y ya por último, el sexto tip o truco, y este es un caso con Invisalign que lo estoy utilizando muchísimo en clases 2 con alineadores transparentes, los microtornillos, la tuberosidad, porque el instalamiento secuencial a veces en las clases 2 completas es muy lento, usamos el mismo segmento de cadeneta. Veis que aquí vamos a distalizar el primer y el segundo molar a la vez con el mismo segmento de cadeneta, como lo veis ahí en la foto de la izquierda, primero lo coloco en el microtornillo y luego por vestibular y por palatino en los molares. En quinto lugar, y aquí me voy a parar un poco más, al hablar de la inclinación, de la distancia y de la altura del microtornillo. A nivel de la inclinación he hecho estos tres dibujos. El dibujo A y B sería la situación incorrecta. En el A ponemos el microtornillo con una inclinación muy hacia la raíz que puede dañarlo y en el B es la inclinación contraria. No dañará la raíz, pero nos va a limitar el movimiento si queremos distalar algo. Sin embargo, el dibujo C sería el correcto, en el cual está paralelo al segundo molar o con una ligera inclinación. A nivel de lo que sería la altura, tenemos de nuevo tres opciones, la opción A, B y C. En la opción A tenemos el microtornillo a la misma altura que los molares, el centro de resistencia y por lo tanto vamos a producir una distalización pura. En la opción B tenemos el microtornillo por encima del centro de resistencia y por lo tanto, como vemos en esta animación, vamos a producir una intrusión del molar. Mientras que en el dibujo C tenemos, y vuelvo atrás para que lo veáis, tenemos el microtornillo por debajo del molar y por lo tanto vamos a producir una extrusión del mismo. El B nos vendría muy bien para casos de mordidas abiertas y el C para casos de sobremordidas. Por lo tanto, pensando en la biomecánica, nos va a hacer decidir qué tipo de opción es la adecuada para nuestro paciente. Esto sería en el caso de la mordida abierta, donde se intruyen los molares, cambia el plano oclusal, se extruyen los incisivos y por lo tanto sería el caso ideal para una mordida abierta, siempre y cuando el paciente no tenga sonrisa gingival, porque lógicamente esto va a agravar o a aumentar la exposición de la encía, que suele ser el caso de las mordidas abiertas, no suelen tener exposición gingival y esto les beneficia. En sexto lugar, aquí la fuerza, estaremos hablando de una fuerza de 100 gramos, unas 100 gramos porque he dicho que es una cadeneta totalmente continua. El tiempo de inserción entre el microtornillo y la activación es si el paciente no tiene terceros molares, cordales, yo coloco el microtornillo y si veo que tiene una buena estabilidad, cargo el microtornillo con la cadeneta de inmediato. Si por el contrario tengo que quitar los cordales, tendré que esperar al menos 3 meses para poder colocar mi microtornillo, como estáis viendo en este paciente, con la panorámica, con el cordal, con la extracción y ya luego con la colocación al cabo de mínimo 3 meses de ese microtornillo. Y por supuesto, el control radiográfico. En estos casos he dicho que no tenemos el riesgo de dañar las raíces, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con el seno maxilar. He dibujado aquí el seno, estamos utilizando microtornillos muy grandes, muy largos, de 12, incluso 14 milímetros, y hay que tener mucho cuidado de los pacientes que tienen el seno muy bajo, de no dañar ese seno maxilar. Otros problemas que yo me he encontrado en estos pacientes es que cuando además de intruir, distalizamos, se empiezan a abrir diastemas. El paciente le resulta muy incómodo porque se le impacta la comida y se le inflama la encía. Por lo tanto, hay que avisar de esta situación para que se limpie correctamente y además utilice pomada de clorhexidina si lo considera oportuno. Y en segundo lugar, cuando coloco el microtornillo más alto del centro de resistencia para intruir, corro el riesgo de que éste se impacte en la mucosa y que la cadeneta incluso quede sumergida en la misma. Por lo tanto, una higiene muy adecuada de esta zona es muy recomendable para el paciente y debemos emplear mucho tiempo en explicárselo y en instruirle.
Esto es un poco en 6 meses de tratamiento, cómo se cerró la mordida abierta con esta ortodoncia lingual de una manera cómoda y muy estética. El antes y el después del paciente con una buena oclusión, una buena estética y sobre todo veis el cambio en la sonrisa, la amplitud de sonrisa del antes y el después y sobre todo vemos la panorámica final, todo adecuado, buen paralelismo radicular y la teleradiografía lateral de cráneo. ¿Ha habido un cambio en el plano oclusal superior, como dice la revisión sistemática? Evidentemente sí, igual que en el otro tipo de tratamiento, con el otro tipo de tornillos a nivel de la zona de molares. ¿Ha habido una anterorrotación mandibular? Pues en este caso sí que ha habido una mayor anterorrotación mandibular, a pesar de que el paciente no llevó tornillos tampoco en la parte inferior, pero sí que ha habido una mayor anterorrotación mandibular y no ha habido ningún tipo de reabsorción de los molares superiores, que también es algo muy bueno. Si comparamos la teleradiografía lateral de cráneo inicial y final, aunque la final tiene un pelín más de inclinación, sí que se ve el cambio tan importante del plano oclusal superior y la anterorrotación de la mandíbula. Esta es otra paciente tratada en el máster de ortodoncia lingual, que la tratamos entre el doctor David Manzanera y yo. Y en este caso es la situación contraria. Tenemos sobremordida, tenemos clase 2 molar y canina. Vamos a aplicar el mismo tipo de tratamiento, pero colocaremos nuestro microtornillo en la tuberosidad mucho más por debajo del centro de resistencia para extruir los molares y corregir esa sobremordida. Aquí veis la radiografía, totalmente un patrón diferente, un patrón braquifacial, a diferencia de los pacientes anteriores. Vemos la panorámica, no tenemos cordales, con lo cual es la situación ideal. En este caso, colocamos nuestro microtornillo por debajo del centro de resistencia para que a la vez que solucionamos el problema anteroposterior, es decir, la clase 2, estemos solucionando el problema vertical, la sobremordida. Se van distalando los molares, como veis aquí, poco a poco, y alineamos y corregimos la discrepancia osodentaria negativa tan marcada que tenía la paciente sin protruir para nada los incisivos. Aquí ocurre lo contrario a la situación anterior. Se produce una extrusión de los molares y una intrusión de los incisivos para corregir esa sobremordida. Situación ideal para pacientes con sobremordida, a diferencia del dibujo anterior. En estas fotos de seguimiento vemos cómo se va corrigiendo la clase 2, vemos cómo se va corrigiendo la discrepancia osodentaria negativa superior e inferior, sobre todo la superior, que era muy marcada, y vemos el resultado del caso en las fotos inferiores. Hemos conseguido una buena clase 1 molar y canina, un centrado de las líneas medias, una disminución del resalte, de la sobremordida y una estética muy buena y la paciente muy contenta. Esta es la panorámica final con un buen paralelismo y la teleradiografía lateral de cráneo también final de la paciente, donde hemos corregido el resalte y la sobremordida. En el morphing, tanto en la parte superior como en los laterales, es verdad que la ortodoncia lingual ayuda a ese levante de mordida al principio, empeora la clase 2 también, pero poco a poco y con la técnica del doble cable que he comentado, vamos corrigiendo esos dos problemas. Este es un caso que no está acabado, pero lo muestro porque hasta yo misma me he ido sorprendiendo de los pacientes que estoy tratando con esta técnica con alineadores transparentes. Es un paciente, como veis, con una clase 2 molar, canina completa, con un resalte muy aumentado, como podéis ver en la fotografía de la sonrisa lateral, con una arcada muy estrecha, como veis en la fotografía de la sonrisa, y con una discrepancia osodentaria negativa también muy marcada. Este paciente está siendo tratado con ortodoncia invisible y la ortodoncia invisible funciona igual.
vamos programando nuestros alineadores y, como veis en la imagen de la derecha, en el plazo de 5 meses hemos distalizado el primer molar, el segundo molar y el primer premolar. Esta es la situación en la que se encuentra el paciente en estos momentos, en un tiempo de tratamiento récord, a la vez que vamos alineando los incisivos que los tenía con una gran discrepancia. Esta foto de frente inferior, que estáis viendo en la parte inferior, veis el cambio de sonrisa, de anchura que ha tenido el paciente en 5 meses. Veis cómo se ha corregido la clase 2 molar y canina y cómo se ha corregido el resalte y la sobremordida en un tiempo récord. Por lo tanto, de nuevo, insisto, que no importa si tratamos con braques vestibulares o linguales o ortodoncia invisible, que evidentemente ha aumentado muchísimo en los últimos años y lo seguirá haciendo, sino que lo importante es la biomecánica. En la segunda parte de la charla voy a centrarme en los TACs a nivel anterior, es decir, a nivel incisivo para corregir la sobremordida. Y también publicamos ya hace muchos años, en el 2004, en la revista Anglo Orthodontics y en el 2018 en la revista Plus One, un estudio en el cual, ya se ha hecho estudios similares, modificábamos la sonrisa de los pacientes para ver el grado de satisfacción de los estudiantes del grado de odontología. Entonces, lo que vimos en este estudio fue que a partir de 3 milímetros de sonrisa gingival, los estudiantes del grado de odontología ya no les gusta ese tipo de sonrisa. Con lo cual, estos 3 milímetros de sonrisa gingival que no le gusta a los estudiantes del grado de odontología, no le gusta tampoco a los pacientes. Y este es el motivo de consulta de nuestra próxima paciente. Viene con 4 milímetros de sonrisa gingival, una exposición incisiva excesiva, una hiperlaxitud del labio, aunque es verdad que el labio tenía una longitud adecuada, pero con una hipermovilidad. Pero sobre todo su motivo de consulta era la sonrisa gingival. Este caso se va a publicar el mes que viene o el otro como un case report del American Journal of Orthodontics, es decir, todavía no está publicado, os lo adelanto, pero en breve lo veréis. Luisa tiene una clase 2 molar y canina con un aumento importante de la sobremordida y el resalte, pero con una discrepancia osodentaria superior e inferior. Pero a mí lo que más me preocupa es el torque tan negativo de los incisivos superiores. Por lo tanto, para mí, este caso tiene 3 claves. Sonrisa gingival, que es lo que le preocupa a la paciente, sobremordida excesiva y torque muy negativo de los incisivos, sobre todo los inferiores. Si vemos su panorámica inicial, no tiene nada que resaltar, y la teleradiografía lateral de cráneo es de un paciente braquifacial y el torque tan negativo que todos sabemos que cuesta tanto de corregir en los pacientes braquifaciales. Por lo tanto, a Luisa se le colocaron 5 microtornillos, 2 en la tuberosidad para la clase molar, para corregir la clase 2 molar y canina, 2 a nivel de los incisivos superiores para corregir la sonrisa gingival y 1 en la arcada inferior para aplanar la curva de Spee. Ella quería un tratamiento rápido, una paciente braquifacial en la que cuesta mucho los movimientos y este fue el plan de tratamiento que yo elegí. Por lo tanto, y si vemos la última revisión sistemática publicada hace nada, en el 2020, en la revista Anglo Orthodontics, vemos que este tipo de tratamiento hace, o los key points, son 3 cosas. Primero, se produce una mayor intrusión con los microtornillos y con otras técnicas tradicionales. Segundo, se produce una menor extrusión a nivel de las zonas de molares. Lógicamente no tenemos el acción-reacción, ya que las técnicas auxiliares tradicionales se sujetan muchas veces en los molares. Y en tercer lugar, se habla de que igual hay o la misma o un poco más reabsorción radicular en los incisivos con estas técnicas de microtornillos. Tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que los estudios previos en los cuales analizaban la reabsorción de los incisivos centrales superiores con otras técnicas auxiliares lo hacían con radiografías panorámicas.
mientras que los estudios actuales se están haciendo con CBCT. El CBCT permite un análisis de la raíz y de la reabsorción mucho más completa que las radiografías panorámicas o periapicales que se usan en los estudios antiguos. Y por lo tanto, yo creo, y la revisión sistemática hace referencia a eso, que no podemos asegurar que se produzcan unas mayores reabsorciones. Por lo tanto, vamos a empezar con nuestro anclaje directo, es decir, los microtornillos entre las raíces. Empezamos a distalizar, como he comentado, aquí no me voy a extender más porque ya lo he comentado previamente en los otros pacientes. En este caso son braques vestibulares y los botones auxiliares irán por palatino para utilizar la técnica del doble cable. Y aquí coloco 2 microtornillos en la arcada superior para intruir y corregir la sonrisa gingival y uno en la arcada inferior para aplanar la curva de espejo. Vamos a revisar las 8 claves. La calidad de encía y de hueso. Este estudio, publicado por nosotros en la revista Oral Radiology, hicimos un estudio con CBCT de la sínfisis mandibular. Por lo tanto, creo importante analizar la sínfisis, siempre la zona, la encía, el hueso y la anatomía donde vamos a colocar nuestros microtornillos. Debemos respetar la línea mucogingival, como he comentado anteriormente, y también tener muchísimo cuidado con el frenillo, ya que a mí me ha pasado que si no respetamos el frenillo podemos tener problemas y fracasos. En un webinar de la semana pasada del doctor Chan, vi estas 2 fotografías utilizando alineadores y microtornillos y vi cómo en la primera de la izquierda usaba un elástico con forma de caja, mientras que la segunda utilizaba 2 elásticos con forma triangular. En el turno de preguntas le pregunté que por qué era esto y simplemente dijo que evidentemente era el frenillo y que lo que hacía estaba aprovechando la misma sesión de colocar los microtornillos y hacer la frenectomía, como veis en la fotografía de la derecha. Por lo tanto, el frenillo es algo tanto superior como inferior, como el central o los laterales, que debemos tener muy en cuenta. En segundo lugar, aquí de nuevo tenemos 2 opciones, el manual o el mecánico, lo que más a gusto o seguros nos encontremos. En este otro paciente, veis cómo le estoy colocando con el manual un microtornillo a nivel de la zona incisiva, veis que está en tiempo real, con lo cual es rápido. Nos podemos permitir utilizar microtornillos más pequeños, de 8 milímetros y 1,6 inclusive, y con un torque, también con el manual no se puede medir, pero lo he medido con el mecánico, con un torque muy bajito. Una angulación siempre incisal o perpendicular y en poco tiempo, ves que ya tiene el del otro lado colocado, tenemos ya los microtornillos colocados en boca. Aquí, como he explicado en el vídeo, podemos utilizar lógicamente microtornillos más pequeños. La biomecánica de nuevo vuelve a ser importante. Y aquí quiero incidir para lo importante que es saber si colocamos un microtornillo o 2 microtornillos. Esto está sacado del artículo clásico de biomecánica, en el cual dice que si colocamos un microtornillo vamos a estar anteriores al centro de resistencia y por lo tanto tendremos mayor protrusión pero menor intrusión. Mientras que si colocamos 2 microtornillos, ya sea entre los incisivos centrales y laterales o entre los laterales y los caninos, vamos a estar en una situación posterior al centro de resistencia, por tanto tendremos menor protrusión y mayor intrusión. Por lo tanto, tenemos que pensar qué nos interesa más para nuestro paciente, según queramos más intrusión o más protrusión, que las clases 2-2 nos va a venir muy bien. Por lo tanto, si hablamos de inclinación y distancia a las raíces, vemos que de nuevo he hecho 3 dibujos. El dibujo A y B sería el correcto, en el cual tenemos una inclinación, como veis ahí, hacia incisal o perpendicular, mientras que el dibujo C, la inclinación apical, sería la incorrecta. Más que nada por 2 motivos. Primero, porque el tornillo se clavará contra la mucosa cuando lo activemos y además el hilo elástico o la cadeneta se saldrá. Como somos ortodoncistas, podemos cambiar los braques de nuestro paciente y mover las raíces para tener espacio suficiente.
porque es verdad que en la arcada inferior muchas veces el espacio es muy reducido e incluso microtornillos con cabezas de diámetro muy pequeños no tienen espacio suficiente. La fuerza de carga, lógicamente, en estos casos tiene que ser menor, entre 25 y 50 gramos. Y el tiempo de inserción, de nuevo, podemos activarlo de inmediato. El control radiográfico es muy importante, como estáis viendo en este caso, donde debemos hacer radiografías periapicales para cerciorarnos de que está todo correcto. Errores, problemas que he cometido yo. Pues la foto de ahí, de abajo, estáis viendo cómo el microtornillo se queda totalmente metido dentro de la mucosa porque coincide con la zona del frenillo. No calculé bien la zona y es una urgencia que viene al paciente a la clínica porque tiene un dolor bastante grande. Además, si no ligamos correctamente en 8, esa intrusión y protrusión que hemos comentado puede hacer que se nos abran diastemas entre los incisivos, que no nos venga bien para nuestro tratamiento, o que se impacten las cadenetas, como he comentado, si el tornillo tiene esa inclinación hacia la raíz. Soluciones, pues soluciones colocar estos tubos de protección, activando el hilo elástico y poniendo el tubo encima para que no se clave, y muchas veces colocando composite en el tornillo para que no roce por dentro del labio. Esta es Luisa, antes y después, ha desaparecido la sonrisa gingival, hemos conseguido una buena anchura de arcada y sobre todo la línea de sonrisa es una línea muy armónica. La paciente está muy contenta con el tratamiento, que ha sido un tratamiento en menos de 2 años. A nivel intraoral, hemos corregido la clase 2 molar y canina, el resalte, la sobremordida y sobre todo el torque de los incisivos superiores e inferiores, que era lo que a mí más me preocupaba, quizás a la paciente no, pero a mí era lo que más me preocupaba. Si vemos la panorámica de post-tratamiento y la teleradiografía lateral de cráneo, vemos que hemos tenido una intrusión incisiva, que era lo que buscábamos, no hemos tenido extrusión de molares, porque tampoco la buscábamos y no es una técnica tradicional de acción-reacción, y no hemos tenido ninguna reabsorción a nivel de los incisivos superiores, que son los 3 aspectos básicos que comenta la revisión sistemática que os he enseñado anteriormente de este mismo año. Este es en el morphing, primero tengo el microtornillo inferior, luego coloco el superior, también ha habido algo de recontorneado de la encía de los incisivos que tenían un poco de erupción pasiva, alterada, y voy a pasar a mi último paciente. Este paciente es un paciente que se trató con cirugía ortognática, un paciente con una clase 2 severa, clase 2 molar completa, canina y un resalte, una sobremordida, una curva de Spe muy aumentada, un patrón braquifacial severo. Este caso está publicado en la Revista Americana de Ortodoncia y se me entregó el premio de la Asociación Americana de Ortodoncia en el año de 2018. Ahí estoy yo recogiendo el premio de manos del editor de la revista americana, el doctor Rolf Behrens, y paso a enseñarlo. La teleradiografía lateral de cráneo muestra el patrón braquifacial severo, como os he comentado, y la panorámica, presencia de múltiples endodoncias, algún área, cordales. Fue un tratamiento largo, no largo de tiempo, perdón, fue un tratamiento corto, de hecho, pero fue un tratamiento muy complejo, con muchos especialistas implicados. En este caso, lógicamente, la corrección anteroposterior se realizó con la cirugía ortognática, pero los microtornillos se utilizaron para, por un lado, en la arcada superior, corregir el canteo del plano oclusal y, por otro lado, en la arcada inferior, aplanar la curva de Spe. Si no hubiéramos utilizado microtornillos, este tipo de tratamientos hubiera alargado muchísimo el tratamiento del paciente, que lo que quería era un tratamiento rápido. Aquí veis en los dibujos, en el A, el canteo del plano oclusal, cómo se va corrigiendo, luego en los vídeos lo veremos, y en el dibujo B, el aplanamiento de la curva de Spe, cómo se corrigió de la manera que se deseaba, lógicamente, para llevar al paciente para preparar el paciente para cirugía ortognática. Este es el antes y el después. El cambio de la sonrisa y de la cara es evidente debido a la cirugía, la sonrisa. En este caso, los microtornillos lo que hicieron fue ayudarnos
para corregir los problemas que he comentado previamente. La oclusión, hemos pasado de una clase 2 completa a una clase 1 muy buena, una buena función, una buena estética, una muy buena oclusión. Se ha corregido totalmente la sobremordida y el resalte y hemos, bueno, también llevo detrás un tratamiento de prótesis importante. El canteo del plano oclusal superior que veis en la fotografía de la izquierda sí que se corrigió con el microtornillo en el lado contrario, y el aplanamiento de la curva de Spee, que como todos sabéis es tan difícil de conseguir en estos pacientes braquifaciales severos, sí se corrigió con los 2 microtornillos, como veremos ahora luego en el vídeo. La panorámica final de tratamiento y la teleradiografía lateral de cráneo, pues bueno, vamos a analizar de nuevo lo que hemos visto antes en la revisión sistemática para la intrusión de incisivos. ¿Tenemos mayor intrusión de incisivos? Sí, porque era lo que buscábamos. ¿Hemos tenido extrusión de molares? No, porque tampoco la buscábamos en este caso. Y no tenemos ninguna reabsorción radicular. Buen paralelismo de las raíces y bueno, vemos que falta una placa de cirugía ortognática porque este paciente tuvo una infección de la placa del lado derecho y tuvo que ser retirada. Se le hizo tan solo un avance mandibular asimétrico con una mentoplastia. Por lo tanto, en el morphing, veis que primero coloco el tornillo para nivelar el canteo del plano oclusal, luego coloco los 2 microtornillos en la arcada inferior para aplanar la curva de Spee y además comentar que cuando coloco 2 microtornillos es el caso ideal si la arcada inferior no está paralelo, o sea, es decir, si existe además un canteo del plano oclusal inferior, porque eso te permite activar más un lado que otro, que fue el caso de este paciente. Y a nivel lateral vemos cómo se va solucionando el problema vertical, porque insisto, el problema horizontal se solucionó con la cirugía, pero esto nos acortó muchísimo el tiempo de tratamiento. Por lo tanto, yo creo que ya durante toda la charla he dado tips, trucos, perlas, errores, pero en esta diapositiva he querido concentrar un poco lo que es el mensaje final, es decir, el mensaje para llevar a casa. En primer lugar, 10 perlas. Cada paciente es único y hay pacientes que yo observo que coloco un microtornillo y me fracasa y se lo vuelvo a colocar y me fracasa y se lo vuelvo a colocar y me fracasa. Mientras que hay otros que me cuesta verdaderos esfuerzos luego retirar el microtornillo. ¿Por qué? Porque depende de la calidad del hueso, si hay enfermedades crónicas que alteran este hueso, si hay hábitos como por ejemplo pacientes fumadores. En segundo lugar, importantísimo una higiene y un cuidado del microtornillo por parte del paciente, instruirle muy bien. Tercer lugar, respetar y conocer exactamente la anatomía de la zona donde vamos a colocar nuestro microtornillo. En cuarto lugar, controlar el motor o el destornillador o manual que vamos a usar. Da lo mismo, pero familiarizarnos con él. En quinto lugar, evidentemente la experiencia es un grado y no es lo mismo los primeros microtornillos que los colocamos, cuando en el máster colocamos microtornillos con los estudiantes, su primer microtornillo que les tiembla todo, a cuando ya yo a veces no tengo ni programada la cita de microtornillos y lo pongo en un momento si lo necesito. En sexto lugar, microtornillo adecuado. Para mí, la longitud es el factor más importante y que puede hacer que el micro fracase. En séptimo lugar, tenemos que saber la biomecánica. Somos ortodoncistas y da igual la técnica, conocer de biomecánica. En octavo lugar, respetar los dientes y controles radiográficos para ver dónde estamos con cada microtornillo. En penúltimo lugar, aplicar la fuerza adecuada. No activar muy frecuentemente ni aplicar una fuerza excesiva porque eso solo nos va a llevar a reabsorciones y a daños. Y por último, no tener miedo de colocar un microtornillo si fracasa. Si el microtornillo se cae, no pasa nada, se vuelve a colocar en una zona diferente o inmediatamente cercana a donde nos ha fracasado e informarle al paciente que eso puede ocurrir. Por lo tanto, yo creo que estos son mis 10 perlas, mis 10 trucos como finalización de la charla y quería acabar con esta imagen tan significativa y decir que en ortodoncia
como en la vida en general, para tener un buen control vertical, el anclaje es fundamental. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención. En la parte inferior tenéis mi correo electrónico. Cualquier duda, pregunta, que os envíe cualquier artículo o cualquier imagen, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vanessa. Una presentación fantástica. Y como dice uno de los espectadores, uno de los oyentes a tu presentación, muy didáctica, ¿eh? En un tema además en el que te manejas muy bien, de la que eres una gran conocedora. De hecho, ya el año pasado, en la SEDO de Granada, tú hablaste de TACS en clases 2, justo unos poquitos días después de conseguir de que obtuviera ese merecidísimo premio de la CEDAPOS de la Asociación Americana de Ortodoncia. Y hoy continúa en esa línea, pero hoy lo aplica al tratamiento de los pacientes de sobremordida, pacientes verticales. Y hoy esto es una de las cosas buenas que para nosotros ha tenido el coronavirus, porque esta era tu presentación oficial en la Asociación Americana de Ortodoncia, que al haber sido cancelada nos lo has traído en primicia, ¿eh? Le has robado el material a los americanos para traérnoslo a nosotros aquí en SED Online, o sea que te estamos enormemente agradecidos. Bueno, pues te voy a hacer la primera de las cuestiones, es relativa a la capacidad de intrusión con microtornillos. No estaremos utilizando microtornillos en exceso, no podemos conseguir esos márgenes de intrusión en las sobremordidas utilizando los tradicionales arcos utilitarios o el arco de Barston. Bueno, hay estudios publicados al respecto y es verdad que hay para todos los gustos. Es verdad que hay estudios que dicen que los microtornillos pueden intruir más y hay estudios que dicen que no, que intruyen básicamente lo mismo que técnicas tradicionales, efectivamente. Entonces, si estamos utilizando en exceso, pues a mí a veces sí que es verdad que cuando coloco un microtornillo, como me siento ya tan cómoda con él, digo, bueno, pues esto a lo mejor se podría conseguir con una técnica de este tipo, pero ya me resulta a mí que son técnicas para mí muy cómodas y en ocasiones creo que sí que puedo conseguir mejores resultados. Pero yo hablo un poco de mi experiencia. Yo creo que sí que puedo conseguir mejores resultados y los aplico. Pero la literatura es confusa al respecto y también hay que tener una cosa en cuenta. Nos movemos en unos márgenes muy pequeños. Nos movemos entre 2 milímetros, 3 milímetros y medio máximo de intrusión. Entonces, claro, estamos hablando de medio milímetro más, medio milímetro menos. Pero yo la verdad es que ahora mismo me siento incapaz de volver a otras técnicas tradicionales como arcos utilitarios, arcos de Barston, porque con esto obtengo unos resultados muy buenos y muy rápidos. Muy bien. Bueno, yo tengo que unirme a la felicitación que ha dado Ignacio, que estaba comentándote. Y nada, hemos tenido esa suerte de tener en directo aquí, que nos dé esa primicia de la presentación. Y bueno, tenemos montones de preguntas, tanto nuestras como de las que han llegado a la página, pero yo quería un poco centrar, y algunas van en esa línea, ¿cómo activa esas cadenas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Más o menos en qué fuerza? Eso sí te lo he escuchado, pero no te he escuchado tanto, por lo menos no lo he entendido así. ¿Cada cuánto activas? ¿Ese elastómero tiene una pérdida de su actividad? ¿Cada cuánto debes de activarlo? ¿Mucho, poco? Bueno, yo generalmente las activo uso hilo elástico o uso cadeneta, uso las dos opciones. Y las activo generalmente una vez al mes. Me gusta ver a estos pacientes una vez al mes para comprobar que no se le está clavando la cadeneta, para comprobar que no se le está clavando el hilo elástico, para comprobar que el microtornillo está estable y no tiene movilidad. Entonces, aprovecho la cita mensual para activar. Sí que es verdad que en estudios que hay referente al uso de cadenetas, se ha visto que la cadeneta al cabo de 15 días ha perdido prácticamente el 50% de su activación. Por lo tanto, aunque haya profesionales que es verdad que activen cada más tiempo,
A mí todos tanto las cadenetas, los elásticos, los hilos elásticos, me gusta activarlos cada mes. Vanessa, aunque ha hecho alguna mención en tu presentación, pero hay una pregunta de tipo comparativo. Nos preguntan si has observado más reabsorción radicular en incisivo utilizando TATS, hablamos de zona anterior, que cuando utiliza otras técnicas alternativas. Pues yo, gracias a Dios, no he tenido reabsorciones radiculares con este tipo de tratamientos, con los TATS. Pero lo que he comentado es que la literatura, los estudios que sí que hablan de mayores reabsorciones radiculares, claro, son estudios que están hechos con CBCT. El CBCT ahora mismo es una herramienta que estamos utilizando, que también ha cambiado nuestra vida y que nos permite analizar los dientes de una manera totalmente diferente a lo que nos permitía tradicionalmente la radiografía panorámica o la periapical. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿estamos viendo más reabsorciones porque usamos CBCT o porque realmente los TATS producen reabsorciones? Yo no he tenido ninguno y yo creo que no. Que los estudios, porque también hay estudios a favor y en contra, es por el uso, mejor dicho, de los CBCTs. Bueno, mi pregunta siguiente es un poco respecto al tema del control vertical. Si tú eliges una opción ideal para el control vertical, interradiculares, infracigomáticos, retromolares. ¿Cuál elijo? Es la pregunta. ¿Cuál es la mejor opción para control vertical? Bueno, realmente es que yo creo que el infracigomático y el intrarradicular de los molares es muy similar. Yo creo que el infracigomático va más allá de si a lo mejor quieres distalizar para que el tornillo no interfiera en ese movimiento. Entonces, si yo tengo que hacer solo y exclusivamente movimiento vertical, usaría el del molar por vestibular y por palatino. Si además tengo que distalizar, entonces ya me decanto por el infracigomático o el retromolar. Estupendo. Muy bien, tenemos mucho, ¿eh? Así que prepárate que tenemos mucho. Y si hay Nada, yo tengo mucho tiempo, no tengo de dónde ir a cenar ni nada por el estilo. Más que en mi casa. Preguntas, muchas, pero efectivamente parece que son cortitas. Yo creo que podemos tener muchos oyentes con respuestas respondidas. ¿Es estable el cierre de mordida con TATS? ¿Qué protocolo sigue de retención? Vale. El cierre de la mordida abierta con TATS es igual de estable que cualquier otra técnica. Quiero decir, la recidiva no es mayor por haber cerrado la mordida abierta con TATS o con otra técnica. Para mí es estable, pero la estabilidad de las mordidas abiertas creo que depende de otras cosas. Sobre todo depende del espacio que le hayamos dado a la lengua y sobre todo depende de la rehabilitación de esa lengua. Si esa lengua no está rehabilitada, da lo mismo que hayamos cerrado con TATS que con cirugía ortognática, si me apuras. Eso va a recidivar. El protocolo que yo uso para todos mis pacientes es retención fija, es decir, barrita, de 3 a 3 inferior y de 2 a 2 superior, lo habéis visto en las fotos, y luego utilizo ESIX, tanto arriba como abajo, si no he hecho una expansión, que entonces uso una placa de Hawley. Y lo que estoy haciendo, y no lo he puesto en la presentación por no alargarme, pero el que esté interesado que me mande un correo electrónico y le mandaré la foto, lo que estoy haciendo ahora es coloco el EXIS con una reja lingual para dormir. Y de esa manera, aunque el paciente esté rehabilitado, le ayudo un poco a esa lengua a saber dónde posicionarse. Es algo que antes no hacía, lo añadía en las placas de Hawley, pero ahora lo estoy añadiendo los ESIX, tengo foto y la verdad es que me funciona muy bien. Muy bien, Eduardo. Bueno, hay algunas preguntas acerca del tamaño de los microtornillos y hay algunas específicamente acerca del tamaño de los tornillos en el frente anterior, tanto inferior como superior, porque de alguna forma son un poco diferentes a los tornillos que estáis utilizando en el sector posterior, que ya has dicho que son mucho más gruesos y de mayor longitud porque tienen que llegar a estructuras mucho más profundas. Pero sí es cierto que hay varias preguntas sobre eso, de las medidas de los tornillos en el frente anterior, tanto superior como inferior. Bueno, eso básicamente lo he dicho, es decir, a nivel posterior utilizo 10, 12, 14, dependiendo de la zona y dependiendo de la mucosa,
del tejido blando, y a nivel de incisivos puedo llegar incluso a utilizar una longitud de 8 milímetros. Entonces sí que es verdad que cuando la cortical es muy estrecha y utilizas en la arcada inferior un tornillo, a veces de repente puedes incluso notar por lingual que el tornillo puede llegar incluso hasta salir, un tornillo bicortical. Yo en ese caso cambio la longitud del tornillo, pero yo creo que 8 es una buena longitud. Una compañera a la que tú conocerás muy bien seguro, Carmen, no te voy a decir más, te felicita y te pregunta de forma específica, ¿qué medidas concretas de higiene recomiendas para cuidar los TACs en un paciente? Vale. Hay compañeros que incluso pautan antibiótico durante unos días. Yo no, personalmente. Yo lo que pauto es simplemente una buena higiene y lo que pauto es medidas como, lo he dicho también, pero crema o pomada de clorhexidina alrededor del microtornillo, y generalmente el día que coloco el microtornillo le recomiendo antiinflamatorios durante ese día y el día siguiente. Incluso a veces en la propia clínica, si veo que es un adulto así muy aprensivo, yo misma le doy el antiinflamatorio en ese momento para que no tenga molestias. Pero sí que es lo único que pauto. Yo no pauto antibióticos, pero sí que hay otros profesionales que pautan antibiótico. Pero respecto a la higiene, ¿algo más? ¿Alguna instrucción concreta? La higiene, mando una higiene muy exhaustiva, con su cepillo, incluso con el irrigador, que ya lo usan muchos de los pacientes si llevan brackets, y sobre todo, muchas veces al día, después del cepillado, pomada de clorhexidina alrededor del tornillo. Eso es lo que les pauto. Bueno, cambiamos un poco el tema y en el último caso, que yo sé que ese caso le tiene un especial cariño, ha hecho una corrección de la curva de Spe y ellos preguntan un poco ¿es conveniente siempre llevar la corrección de la curva de Spe antes de la cirugía o dejas parte y la cirugía se hace posteriormente una extrusión del sector posterior, o prefieres llevar siempre la curva de Spe aplanada? Bueno, eso es una pregunta que me la han hecho también mucho referente a este caso, y realmente eso depende del objetivo de tratamiento y lo que pactes con el cirujano. Es decir, es verdad que está el efecto trípode, por así decirlo, que dejas un contacto a nivel incisal y molares y luego después de la cirugía la extrusión de premolares que te va a permitir una posterior rotación mayor, o casos en los cuales quieres aplanar la curva de Spe totalmente. Yo en este caso no se aplanó totalmente, por así decirlo, pero básicamente diría que aplané un 90%, porque es que en las fotografías habéis visto que tenía una curva de Spe muy importante. Entonces llegué más o menos al 90%. No lo hago igual en todos los casos. En algunos casos sí que aplano totalmente y en otros dejo ya para después de la cirugía efectivamente la extrusión de los premolares. Vanessa, te voy a transmitir también la pregunta de un compañero, posiblemente sea a lo mejor menos conocedor en profundidad de la ortodoncia, y pregunta, ¿el centro de resistencia de los molares no está entre las raíces? ¿Cómo puedes poner la línea de acción a esa altura? Claro, por eso digo que pasar por el centro de resistencia exactamente es muy complicado. Lo que pasa es que cuando hablo de estar por encima del centro de resistencia o por debajo, siempre hablo de las zonas más cercanas a estos centros de resistencia. Y muchas veces cuando hago estos movimientos en bloque, no hablo del centro de resistencia de un solo diente, sino que de un grupo de dientes. Bueno, hay algunas preguntas acerca de la posición de inserción y sobre todo hacen referencia a si de alguna forma tienes un sistema para los casos interradicular, intentar evitar en lo posible la interferencia con las raíces, y si hay esa interferencia o ese daño radicular por el cotornillo, ¿qué problemas puedes darte o qué situaciones puedes o de qué forma puedes evitar el tener esa interferencia interradicular? Vale, a ver, la verdad es que los microtornillos entre las raíces de los incisivos son muy fáciles de poner prácticamente sin radiografía porque se palpan
bien las raíces y se ven bastante bien. Entonces, realmente yo siempre lo pongo y luego lo compruebo siempre con una radiografía periapical. Como tengo el sistema de radiografía periapical digital en el gabinete, la verdad es que me cuesta nada, un minuto comprobar ese tornillo como está. Efectivamente, si veo que me he quedado muy cerca de la raíz, pues lo quito, lo cambio y lo vuelvo a poner en otro lado. Los estudios dicen que cuando el tornillo toca la raíz se produce una lesión, pero que luego esa lesión en el cemento radicular se repara. Y en principio, salvo que perforaras una raíz totalmente, no existe mayor problema. También es cierto que no pongo una anestesia total cuando estoy en la zona de las raíces, es decir, en la zona de la tuberosidad sí que me permito anestesiar más, porque ahí no tengo ninguna raíz cercana. Pero cuando estoy cercana a las raíces, lo que hago es poner anestesia tópica en forma de crema y anestesia infiltrativa, pero solo lo que es la encía. De esa manera le aviso al paciente que va a notar presión y que si nota un dolor muy grande, es decir, que he llegado al ligamento periodontal, que me avise. Y en ocasiones cuando llegas el paciente lo nota porque pega un salto y te avisa. Entonces en ese momento sabes que lo tienes que quitar. Pero yo creo que la clave es radiografías de control, poner poca anestesia para que el paciente te vaya avisando. Y de esa manera no he tenido problemas. Si tienes un problema que tocas con un tornillo o una raíz, el problema no es mayor, insisto, salvo que perforaras la raíz. Pero yo creo que para perforar una raíz hay que hacer una fuerza muy, muy grande. Por lo tanto, el motor, el micromotor, cuando llega a una situación de ese tipo, se para y manualmente hay que tener mucha fuerza para perforar una raíz, que no creo que nadie pueda hacerlo o nadie se dé cuenta que está ya en esa situación. Nos preguntan cuál es un poco tu experiencia, tu opinión sobre el uso de guías digitales sobre la información del CBCT. ¿O merecen la pena? Perdón, guías digitales. Guías digitales, guías de inserción sobre la información del CBCT a la hora de poner un microtornillo. Yo personalmente no las uso ni las necesito, pero me imagino que al principio, cuando vas un poco más perdido, sí que merecerán la pena porque te pueden ayudar mucho. Yo personalmente ya lo hago un poco por mi experiencia clínica y no me hacen falta, pero bueno, toda ayuda es buena. Bueno, ¿cómo va? Bien, ¿no? Muy bien, Seguimos, ¿no? seguimos. Bueno, me llama mucho la atención el trabajo ese que tenía y de la morfología diferente de la tuberosidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que la has pasado de largo. Explícanos un poquito si quieres algo más sobre eso, mejor uno que otro, qué particularidades tiene uno u otro de cara a colocar el tornillo, diámetros para cada tipo. Bueno, ese fue un trabajo que hemos publicado a raíz de la tesis doctoral de la doctora Yolanda Gómez, que hizo un estudio de CBCTs, y lo que hicimos fue reunir diferentes CBCTs de diferentes pacientes que habían sido hechos esos CBCTs para otro tipo de tratamientos y vimos que podíamos clasificarlos según la altura, la anchura y la longitud. Con lo cual, al final, sacamos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, con las formas que habéis visto en la pantalla, que efectivamente no me he excedido, porque tampoco quería poner muchos artículos que a la gente a veces le aburren un poco y quieren más aplicaciones clínicas. Pero básicamente lo que nos sirve es para darnos cuenta que hay tuberosidades más cortitas, que un tornillo de 10 milímetros nos va a hacer papel, nos va a hacer que lleguemos a hueso, mientras que va a haber tuberosidades mucho más altas que tengamos que usar un microtornillo de 14 milímetros, porque si no, no vamos a llegar a hueso. Básicamente nos sirvió para eso, para darnos cuenta de la gran diversidad en la anatomía que existe. Por eso he dicho que lo que primero tenemos que estudiar es la anatomía del paciente antes de colocar el microtornillo. Mira, en un caso concreto, el que presentaste de mordida abierta esquelética, nos pregunta, si usas TAR retromolar y retruyes los incisivos, ¿no empeoras tanto el perfil como la vía aérea? Pensando además que muchos casos de esos son birretrusivos. Bueno, pero yo en el caso que he presentado de mordida abierta esquelética,
Yo ahí no he retruido nada. Lo que he hecho en la arcada superior es cambiar el plano oclusal con un movimiento vertical puro, porque era una clase 3. Entonces, evidentemente, si tú retruyes, empeoras la vía aérea, pero yo en ese caso en concreto no he retruido nada. Ha consistido tan solo en un tratamiento vertical puro con un cambio del plano oclusal superior. Pero si la pregunta es si al retruir empeoramos la vía aérea, eso es evidente. Pero yo creo que en ese caso en concreto no lo he hecho así. Bueno, hay algunos aspectos en cuanto a la coordinación del clinches y la retrusión de los sectores posteriores y luego, por supuesto, el anclaje para seguir haciendo el instalamiento secuencial. Preguntar un poco cómo coordinas esos tiempos de movimiento para que vayan a tu activación con la prevista en el clinche. Bueno, a ver, eso la gente que lleva ya haciendo muchos tipos tratamientos de este tipo, yo no llevo muchos, estoy en ello y es verdad que es complicado porque tienes que indicar un poco al técnico que cuánto vas a distalizar esos molares con tu microtornillo para que se haga ese movimiento en los alineadores. Es un poco indicar cuánto vas a distalizar en cada alineador para que lo vaya haciendo los alineadores. Yo a veces me he encontrado con, bueno, yo y mucha gente me imagino, con que no encaja los alineadores o porque has distalizado más rápido o más lento. Entonces, en ese caso, muchas veces lo que hago es corto el alineador en la zona que veo que no encaja y luego cuando ya lo tengo estable, vuelvo a escanear con el escáner y vuelvo a repetir alineadores. Pero yo creo que ahí la clave es ir distalizando, un poco calculando la velocidad que lo vas a hacer, decírselo al técnico y que lo vaya haciendo, lo vaya reflejando en el clean check. Vamos a ir terminando, Vanessa. Te voy a hacer una pregunta que acaba de entrar hace muy poquito. ¿Has tenido alguna vez algún problema con la arteria palatina o algún caso de sangrado mayor en el paladar? No. La verdad es que a mí la arteria palatina es algo que me preocupa. No he tenido nunca no he tocado nunca la arteria palatina ni he tenido ningún sangrado, pero lo que dice la literatura y conferenciantes que les he oído al respecto es que en el caso de que te ocurra eso, lo que hay que hacer es una presión continua durante más o menos 15 minutos y no tendría mayor repercusión. Pero yo personalmente, gracias a Dios y cruzo los dedos, no he tenido ninguna experiencia en ese sentido. Bueno, yo quiero ya terminar y normalmente cuando terminamos hacemos como una especie de resumen de tu mensaje, ¿no? Entonces yo voy a hacer una par de cosas, voy a decir algunas cosillas de lo que un poco resumir y tú me ayudas al final y damos por terminado. Básicamente lo que tú has resumido con tu conferencia es que cada paciente de alguna forma es único y que tiene una calidad de hueso, una anatomía característica que lo hace diferente a los demás. Que es fundamental el control de la higiene para garantizar de alguna forma la estabilidad de los tornillos, que es cierto que esto funciona bien si tu biomecánica es adecuada y prevés bien cada uno de los movimientos y la colocación del tornillo está relacionado con la biomecánica que tú tienes prevista, que tienes que hacer una carga correcta en fuerza, sin prisa pero sin pausa. Exacto. Y que en aquellos casos donde haya un fracaso, pues lo que tienes que hacer es intentar hacer una recolocación para buscar una zona semejante, cercana, que pueda hacer más o menos la misma función. No sé si quieres añadir alguna cosa, algún detallito más, y ya con eso agradecerte que has estado con nosotros y tanto rato aguantando todo el chorreón de preguntas que te hemos hecho. Pues no quiero añadir nada más, Eduardo, has hecho un resumen perfecto. Nada más. La verdad es que todo lo que has dicho es, no sé si has dicho que, bueno, pues es verdad que la experiencia es un grado y los primeros microtornillos que los colocas con mucho miedo y en mucho tiempo, poco a poco eso va pasando y luego hay microtornillos que los habéis visto en los vídeos que están a velocidad real, que se colocan en ese tiempo real. Nada más. Bueno, simplemente con esto ya damos por terminado hoy. Nos vamos a ver el miércoles próximo, que vamos a tener la presencia del doctor Óscar González Martín y su hermano Saúl González y Belén Solano Hernández. Nos van a hablar
de la extrusión forzada ortodóntica, guías para la práctica clínica. Sé que tienen una publicación muy buena sobre este tema y, bueno, nos la van a presentar en breve. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el miércoles a las 7. Venga, Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.